Vamos, amados hermanos, a tomar la palabra de Dios. Por favor, colóquese de pie. El libro primero de Samuel, primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 30. Gloria al Señor. Si alguno tiene por ahí una Biblia de sobra que le pueda prestar a nuestro hermano Alejandro o el hermano José, comparte allí, porque el hermano tiene un Nuevo Testamento. Bueno, libro primero de Samuel, capítulo 30. David derrota a los amalecitas. ¿Ya lo tenemos? Esta porción dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció, ¿en dónde? En Jehová su Dios. Oremos. Soberano Señor, te damos gracias. Te damos a ti toda la alabanza, mi Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos a ti toda la exaltación, mi amado Cristo. Gracias, Rey del cielo. Gracias, Cristo poderoso, gracias. Mi alma te glorifica, Jesús, gracias. Te damos a ti toda la honra y toda la exaltación, Señor. Gracias, mi Cristo hermoso, gracias, Señor, gracias. Gracias, Cristo maravilloso, gracias. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Rey del cielo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Mi alma te alaba, Cristo poderoso, gracias. Te damos a ti toda la gloria por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, Dios mío. Gracias, Señor eterno. Gracias, Cristo precioso. Gracias por tu palabra, Dios mío. Bendíganos y que esta noche podamos emprender esa búsqueda, Señor, de lo que se ha perdido. Señor, que podamos emprender la búsqueda de lo que se ha extraviado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Siéntese, amado hermano. Vamos, hermanos, a compartir en esta noche bajo el tema En búsqueda de lo perdido. En búsqueda de lo perdido. Una de las expresiones más repetitivas del Señor Jesucristo, cuando obraba en sus milagros, en sus sanidades y en sus salvaciones, siempre era: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa frase la dijo al menos unas 6 veces dentro de los evangelios. En una ocasión, Juan y Jacobo, que les tenían por apodo los hijos del trueno, dice la Biblia que se llenaron de ira porque no los recibieron en una ciudad samaritana.
Y entonces vinieron ante el Señor para que el Señor les diera el permiso, la autoridad de orar y que el fuego de Dios consumiera esas ciudades. Y el Señor los reprendió y les dijo: no hagan eso, ni lo voy a hacer tampoco, porque el Hijo del Hombre vino para salvar, no para condenar, vino para buscar lo que se había perdido. En el capítulo 15 de San Lucas vamos a encontrar 3 cosas que se habían perdido: una oveja, una moneda y un hijo. Es un capítulo de búsqueda y encuentro. Ese capítulo me fascina, amado hermano. El capítulo 15 de Lucas me fascina porque es un capítulo lleno de mucha misericordia. Es un capítulo lleno de mucho amor, de mucha nostalgia. Es un capítulo que revela la esencia del corazón de Dios. Una oveja que hace trotar al pastor por todos lados, subir por montañas, ir por valles, pasar por caminos escarpados. Y sin embargo, cuando la encuentra, dice la Biblia que la abraza, la besa, venda las heridas porque tal vez estaba cortada, venda las heridas y tiernamente la pone sobre sus hombros, la lleva hasta la casa y fuera de todo, dice la Biblia que hace una gran fiesta para celebrar el hallazgo de su oveja que lo había hecho pasar todas esas cosas. Y eso es amor, hermano. Eso es amor infinito. Que un animal le haga a uno pasar por todas esas penurias y que lo haga salir de la rutina del trabajo y usted tener que ir a buscar. Yo recuerdo, hermano, pero bueno, ya no es el contexto de un animal, es el contexto ya de un niño, de un humano, de un niño. El contexto de un niño de Aguachica, donde estábamos nosotros. Ese niño se escapaba y desde la casa la mamá lo llamaba: ¡Daniel! Todos escuchábamos. Al rato: ¡Daniel! Toda la cuadra sabía cuando Daniel se perdía. Era un niño tal vez de algunos 8 años. Todos sabíamos cuando Daniel se perdía. Después de unos 5 gritos, y si no aparecía Daniel, la señora la veíamos que pasaba por el lado de la casa con una vara. Pasaba rapidito. Y después de muchos ratos, pasaba Daniel a la carrera llorando y la señora detrás. Y cuando cerraban la puerta escuchábamos gritos, ya imaginábamos qué había pasado. Se había perdido y lo habían encontrado, pero no le habían dado el trato de la oveja. Pero a mí me llama la atención el pastor, hermano, el pastor del capítulo 15 de Lucas. Yo soy campesino, como le he contado a muchos de ustedes, y cuando los animales de la finca se escapan, luego que se encuentran y se traen otra vez, muchas veces el animal es castigado, dependiendo el daño que haya hecho en las fincas del vecino. Entonces es castigado. Papá tenía una mula y la mula se escapaba, y entonces los vecinos comenzaban a gritar, porque esa era la moda en el tiempo antiguo, eran gritos. Entonces empezaban a avisarle a mi papá que la mula esa estaba comiéndose el maíz y el frijol. Y entonces mi papá nos mandaba: vaya, especialmente a mi hermano y a mí, vayan y traigan la mula que está en tal finca. Y nosotros le avisábamos a mis hermanas y nos íbamos todos 7 a traer la mula. Como queríamos la mula y jugábamos mucho con la mula, entonces nosotros cogíamos la mula, le poníamos el cabresto y la regañábamos. ¿Para qué hacía eso? ¿Por qué nos hacía caminar hasta allá? La regañábamos. La mula, aunque era un animal del cerrero, pero sin embargo la mula se quedaba quieta con nosotros los niños. Agarrábamos
ramas secas y le pegábamos por la cabeza y le decíamos, esto es para que no vuelva a salirse, y esto es para que no vuelva a salirse. Y luego la castigábamos, decíamos, y ahora la vamos a castigar, y nos le montábamos todos 7. Todos 7 muchachitos nos le montábamos. Recuerdo que a mi hermanita, que era la más pequeña, la montábamos en la mitad de la tabla del pescuezo, del cuello. Desde ahí, y seguíamos ahí los más pequeños, hasta los más grandes atrás. Y nos íbamos castigando la mula. Cuando llegábamos a la casa, mi papá nos decía, amárrela que cuando yo vaya, le voy a enseñar quién es el amo aquí. Porque no era que se saliera porque no tenía comida, tenía abundancia de pasto, abundancia de comida, sino que era la costumbre de escaparse a hacer daño a otras partes. La oveja perdida, hermano, de San Lucas recibe un trato supremamente humano, supremamente humano. Luego dice la Biblia que se pierde una moneda, y curiosamente, mira hermano, curiosamente la moneda dice que era una moneda de una dracma, es como decir 50 pesos. Y curiosamente cuando encuentra la moneda dice que llama a las vecinas y hace una fiesta. ¿Cuánto se gastaría en la fiesta? ¿Cuánta plata se gastaría en la fiesta porque se encontró la monedita de 50 pesos? Algo ilógico, pero ella no estaba resignada a perder. Luego encontramos el hijo pródigo que también se va a una comarca lejana, se extravía, se descarría. El hijo mayor le dice, papá, ¿por qué le da a usted tantos beneficios sabiendo que aquel hombre desperdició toda la herencia con rameras? O sea, se había corrompido moralmente, se había vuelto un glotón, un borracho. Finalmente reconoce que en la casa del padre le va mejor, pero dice la Biblia que el trato del padre fue un trato extremadamente misericordioso, que a la distancia lo vio a la distancia y salió corriendo a recibirlo. Algo muy simbólico, hermano, porque en la cultura de los hebreos, el que era borracho y glotón, según Deuteronomios, los padres tenían que entregarlo al concilio de ancianos para que lo apedrearan. Porque una persona con ese comportamiento no calificaba para estar dentro de la comunidad judía. El padre corrió hacia allá y se quitó el anillo y se lo puso. ¿Por qué? Porque el anillo garantizaba el perdón del papá. Ese anillo simbolizaba que podía llegar a la casa porque el papá ya le había perdonado todas las cosas que había dicho y que había hecho. ¿Sí me hago entender, hermano? Y dice la Biblia que cuando el hijo le reclamó, el hijo mayor al papá, el papá, que representa a Dios, le dio una respuesta y le dijo, mi hijo se había perdido, pero ahora es hallado. Estaba perdido, pero hoy es encontrado. ¿Cuánto alabamos a Dios por eso? Así que, hermano, Dios se agrada de las cosas que recuperamos. Y más que agradarse de las cosas que recuperamos, Él quiere ayudarnos a recuperarlas, las áreas que se han perdido. Porque como hemos hablado muchas veces, habían cosas muy, muy especiales en la naturaleza original del hombre. Había santidad, había sabiduría, había temor, había comunión con Dios. El hombre hablaba con Dios como estamos hablando aquí. El hombre le respondía, Dios le entregaba encargos al hombre y el hombre se encargaba de hacer esos encargos y luego le decía, listo Señor, misión cumplida, aquí está su encargo. Había una comunión de mayordomo hacia el jefe, había una comunión de padre a hijo, había una comunión maravillosa, amado hermano. Y todo eso, cuando viene el borbandeo del pecado, se comienza a dispersar todas aquellas cosas y el hombre va quedando vacío. El hombre va quedando tan vacío que empieza a suplir ese vacío, empieza a suplirlo con las cosas que Satanás empieza a ofrecerle. Empezó Satanás a decirle al hombre, mira, ya no tienes comunión con Dios, entonces ten comunión con los demonios.
Ya no tienes con quién hablar. Entonces habla con el demonio. Te sientes vacío, ya no sientes alegría. Entonces ahí está la marihuana, ahí está el bazuco, ahí está la cocaína, el fentanilo y todas aquellas sustancias psicoactivas que está consumiendo la mayoría de jóvenes hoy día. Estás triste, ahí está el trago, ahí está el alcohol, vuélvete alcohólico. Te sientes solo, está el burdel de las rameras, allá está el burdel de las rameras. Cuando el hombre pierde las áreas espirituales y las áreas emocionales, las áreas económicas, las áreas sociales, Satanás comienza a malsuplirle aquellas áreas al hombre. Y empieza el hombre a beber y a beber de aquellas cosas y a agarrar de un lado y de otro y de otro. Y entonces ese hombre piensa que se está llenando, pero realmente se está haciendo cada vez más vacío y más vacío y más vacío. Y se hace tan vacío que lo que inicialmente comenzó a practicar ya no lo llena, sino que tiene que buscar cosas peores y cosas peores y cosas peores. Hasta que a lo último Satanás le dice al hombre vacío: mátate, quítate la vida, no sirves, eres un estorbo, tírate al carro, tírate al puente, córtate las venas, pégate un tiro, tómate una papeleta de veneno, tómate una sobredosis. Después de que el hombre queda tan vacío y lo intenta de tantas formas llenar ese vacío, Satanás le dice: tú ya no sirves, no sirves. Hermano, es así como opera el área espiritual. Es así como Satanás ha venido enredando a la humanidad. Como le ha hecho creer que todo está perdido, que no hay solución, que su sistema de vida es un sistema fastidioso, al punto de llegar el mismo Salomón, que tenía tanta sabiduría, y llegar Salomón a decir: me es fastidiosa la vida. Vanidad de vanidades, todo en el mundo es vanidad. Porque sin Dios, amado hermano, realmente todo es vanidad. Sin Dios la vida es vana. Sin Dios la vida no tiene sentido. Sin Dios todo lo que el hombre pretende hacer para llegar a su autorrealización son fracasos vanos, fracasos nulos. Dios quiere ayudarnos a encontrar lo que un día tuvo el hombre y lo que un día muchas veces hemos tenido en nuestras manos, pero que al pasar del tiempo Satanás ha venido sustrayendo poco a poco. ¿Se acuerdan, hermanos, que uno de los versículos del capítulo 10, si no estoy mal es el versículo 10 del capítulo 10 de San Juan: el ladrón no vino sino ¿para qué? ¿Para qué vino? Ojo, tengan cuidado, porque él no vino para robar. Él no vino para robar. El texto dice para hurtar. Para hurtar, para hurtar. Y esa palabra es clave, hermano. Esa palabra es clave para descubrir la obra del diablo, del enemigo dentro del mundo. Es clave esa palabra. Porque robar y hurtar no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hay un robo, es porque se puede identificar quién fue el que se lo llevó. Pueden señalar: el que va allá de pantaloneta, allá el que lleva buzo rojo, el que lleva sudadera azul, ese me quitó el bolso, me robó la billetera. O ese que está armado, ese señor, ese que está uniformado. Robo es cuando se identifica el momento exacto en que se pierde algo y se identifica plenamente quién se lo llevó. Eso es un robo. Pero un hurto es cuando las cosas se desaparecen y usted no puede echarle la culpa. Usted tiene sospechas, pero esas sospechas no son comprobadas. Eso es un hurto.
Usted dejó el celular ahí en la mesa, luego se fue a bañar. Cuando usted salió, se bañó, se cambió y luego usted va a usar el celular y usted dice, qué raro, me parece que lo había dejado sobre la mesa. Se va y lo busca en la cocina, no está, se va y lo busca en la habitación, tampoco. Usted dice, ve, pero no, sí, a mí me parece que lo había dejado ahí. Y entonces le entra la duda y usted comienza a buscarlo debajo de las cobijas, comienza a buscarlo en la cesta de la ropa, comienza a buscarlo y usted empieza, Dios mío, pero me parece, es que me parece tanto que yo lo dejé ahí. Después de buscarlo por todo lado, usted llega a la conclusión, se me llevaron el celular. Pero usted no identifica a quién. Usted dice muchas veces, seguro fue la vecina, seguro fue fulano, seguro fue sutano. Pero no hay una claridad, eso se llama hurto. Hurto. Oiga, hermano, Satanás vino para hurtar. O sea que la ficción, la forma de Satanás trabajar es a través del hurto. El ser humano no se está dando cuenta que Satanás con sus uñitas está arrancando poquito a poco trozos de la vida espiritual. La humanidad no se está dando cuenta, o la iglesia, en este caso en el contexto ya del evangelio, muchas veces la iglesia no caemos en cuenta que vamos perdiendo áreas. Y que al perder áreas de nuestra vida espiritual, nos vamos haciendo muchas veces pesados. Pesados. Perdemos áreas, perdemos oración, perdemos búsqueda, perdemos ayuno, perdemos comunión con Él. Perdemos hermandad, perdemos amistad, perdemos misericordia, perdemos bondad. Y todas aquellas áreas hacen que nosotros vayamos enfriándonos. ¿Usted no ha notado que a veces cae un manto de desánimo sobre la iglesia o un manto de desánimo sobre uno mismo? Y ese manto de desánimo lo lleva a asombrarse a uno y uno dice, ¿pero qué me está pasando? Dios mío, yo no era así. Ese manto le va trayendo pesadez. Usted va a entrar a orar y empieza la mente como si fuera, hermano, una película llena de puras fotos. Usted empieza a recordarse de una cosa, de otra. Usted lucha y tiene una batalla para que su mente otra vez caiga en la presencia de Dios. Mire, amado hermano, hoy vamos a meditar en la vida de un pueblo que perdió la familia. Vamos a meditar de una de las escenas trágicas de David. Y esa escena trágica tiene que ver con toda la familia de los hombres leales de él. Ellos estaban ayudándole a un rey. Estaba ayudándole a un rey filisteo, porque David tuvo que ir huyendo, salir huyendo. Y en cuanto rincón David se escondía, Saúl llegaba con deseo de matarlo. De manera que el único refugio humano que encontró David fue el territorio de los filisteos. Cuando uno mira la última frase que leímos del capítulo 30, versículo 6, la última frase donde dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando uno lee esa frase, y si fuéramos a predicar solo esa frase, diríamos, David, qué hombre tan espiritual. Lo miraríamos desde un entorno de un hombre muy espiritual, de un hombre que en todos los problemas se acuerda primero de Dios, de un hombre que está acorralado, pero Dios es su salida. Pero resulta que la historia no se desarrolla en que lo primero que él hace es refugiarse en Dios. La historia se desarrolla en que él se refugió en el país enemigo de Israel. Se refugió en el rey de los filisteos. Y cuando él se refugia en el rey de los filisteos,
Dios permite una situación para que David se acuerde que el refugio de él no era el rey del Filisteo, no es el país de Filistea. David se sentía seguro al lado de los filisteos porque dijo: aquí nunca Saúl me va a perseguir. Pero Dios permite una situación difícil, y es que se va David a ayudarle a pelear al rey de los filisteos. Se va a ayudarle al enemigo de Israel. Y está por allá, hermano, en una campaña conquistando pueblos y derrotando pueblos y haciendo botín. Y dice la Biblia que cuando regresa a la ciudad donde ellos vivían, él y 600 hombres, los hombres fieles de él, dice que cuando regresan encontraron que toda la ciudad la habían quemado, que las puertas estaban quemadas, que le prendieron candela a las casas, que había un caos total en esa ciudad. Y lo triste, hermano, era que se habían llevado a toda la gente, a las mujeres y a los niños, porque ellos, por estar cuidando del rey filisteo, habían dejado a las mujeres solas, habían dejado a los niños solos. Por estar cuidando de los intereses de otro, como dice Cantar de los Cantares, cuidaron la viña ajena y la viña de ellos descuidaron. Que no nos pase así, hermano, por andar cuidando lo de otro, descuidemos lo maravilloso que Dios nos entregó a nosotros. Andaba David como el comercial, su dinero está en el lugar equivocado. David estaba desenfocado, amado hermano, en esta situación estaba desenfocado. Estaba en una guerra que no le competía a él. Estaba en una guerra de la cual no iba a tener intereses él. Y cuando regresa, encuentran que las mujeres y los niños se los habían llevado todos. Lógicamente ellos sabían qué futuro le esperaba a las mujeres y a los niños. Tal vez lo que le esperaba a ellos, tal vez era la esclavitud. Tal vez era ser vendidos como esclavos. Alabe el nombre de Cristo, hermano. Todos sabían que a las familias no le esperaría nada bueno. Oiga esto, hermano. Hacía 3 días que había pasado ese caos. 3 días. En 3 días, muchos rastros se habían perdido ya. Por el viento, por la lluvia. David no sabía quién lo había hecho. David no sabía qué camino habían tomado. David no sabía qué cantidad de ejército eran los que habían venido. Por dónde se habían ido. Y entonces cuando miran a David tan confundido, los hombres de guerra, dice que todos sintieron un dolor tan fuerte que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y yo creo que ahí sí los hombres que tal vez menospreciaban a la esposa, que tal vez menospreciaban a los niños, ahí sí empezaron a acordarse de todos los beneficios que la mujer traía para la casa, de todos los momentos alegres que vivían con los niños. Porque como dice el dicho, hermano, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Mantenían felices con David, con el general del ejército, mantenían muy felices para arriba, para abajo, y ellos no se preocupaban de las esposas y de los niños, pero cuando llegaron a la casa y no encontraron a ninguno y todo quemado, entonces se les remueven los sentimientos y ahí sí comienzan a llorar. Ay, mi esposa, la que me lavaba los pies cuando llegaba, la que me tenía la comida calientita.
la que me lavaba los uniformes llenos de grasa, las que me lavaba los zapatos. Y empiezan, hermano, a acordarse de cuán buenas eran aquellas mujeres. Y empiezan a acordarse de los niños. Y empiezan, hermano, a removerse los sentimientos. Y dice la Biblia que todos lloraron hasta que les faltó las fuerzas. Y no es que dicen por ahí que los hombres no lloran. Ahí estaban. Sí. Dice que todos, porque hasta David dice que se le llevaron 2 mujeres a David, se le llevaron todos los niños, los hijos, los príncipes, fueron capturados también. Hermanos, y después de que lloraron, era más bonito ese momento estaba más bonito que el momento que seguía. Ese momento estaba bonito, porque todos estaban llorando y dice que lloraban con el alma, no había ninguno que estuviera haciendo la patraña, haciendo pantalla. Ninguno estaba haciendo una pantalla allí hipócrita, todos estaban llorando con el corazón. Dice que con el alma estaban todos llorando, quebrantados. Ese momento, hermano, ese momento era bonito. Yo me imagino abrazándose todos abrazándose, ay, llorando todos, mis hijos y todos abrazándose. Ese momento fue bonito, pero el momento que seguía era el momento trágico para David, porque después de que lloraron hasta que ya no pudieron más, empezaron a buscar un culpable. Empiezan a buscar un culpable. ¿Y esto qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué descuidamos la ciudad? ¿Por qué no nos repartimos? ¿Por qué no quedaron unos valientes aquí cuidando la ciudad? Y empiezan, hermano, a atar cabos. Y entonces todos empiezan a apuntar a que el culpable era David, a que el culpable era el general de ellos. Por causa de seguir a David y por estar en una guerra que no nos pertenece, por ayudar a alguien que no teníamos por qué ayudar, por seguir a David. Y entonces dice la Biblia que comenzaron a confabularse para apedrear a David. Tremendo, hermano. Después de las lágrimas viene el odio. Después de las lágrimas viene el odio. Y después del odio viene la muerte. Todos hablaban de apedrearlo, pero por un momento David les pide un espacio de tiempo. Y es allí donde David toma la mejor decisión. David está tocando fondo, hermano. Ese fue el momento más oscuro del liderazgo de David, porque siempre había sido perseguido por un enemigo. Había sido perseguido por los hijos que eran ávaros y querían robarle el trono. Había sido perseguido por otros ejércitos, pero nunca había sido perseguido. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez tiene mucho volumen eso. Nunca David había sido perseguido por su propia tropa. David nunca había sido, hermano, enfrentado y perseguido por sus propios hombres, los hombres que él había ayudado a levantar del anonimato, los hombres que él había levantado y sacado de esa cueva donde estaban todos encerrados, tristes, amargados, endeudados, despechados. David, más que un general, David se convirtió en terapeuta, en psicólogo, en sociólogo. Los restauró, los regeneró, los rehabilitó y los formó hombres de guerra. Y ese fue el momento de toda la vida de David, fue el momento más oscuro para él. Repito, anteriormente todos los que perseguían a David eran personas ajenas a él, pero nunca su propia tropa. Nunca los que él había levantado, podemos decirlo así como decimos en nuestras expresiones de iglesia, era el padre espiritual de todos esos 600. Era el padre espiritual, era el padre material, el padre de estrategias.
el que les había enseñado la guerra, el que les había enseñado a correr, el que les había enseñado a defenderse. Fue el momento oscuro del liderazgo de David, estar a punto de ser apedreado por su propia tropa. Le llaman, en estrategia militar le llaman fuego amigo. Así le llaman, fuego amigo. Cuando entre sus propios soldados se combaten. Oiga, hermano, tocó fondo David. Y ese tocar del fondo, en ese momento, ese tocar de fondo fue lo que hizo que David recuperara otra vez la presencia de Dios. Hermanos, Dios a veces nos deja tocar fondo en las situaciones. Nos deja tocar el fondo. Porque a veces estamos descendiendo y no reaccionamos y vamos de para atrás en nuestra comunión y vamos de para atrás en la oración y de para atrás en el ayuno y de para atrás en la lectura y no entendemos que vamos cayendo. Entonces Dios dice, bueno, a ver si el golpe que te das cuando toques piso, ese golpe te va a despertar. Y ese golpe, hermano, ese golpe que se da uno contra el piso, ese golpe lo despierta a uno y dice, ay Dios mío, ¿dónde me encuentro yo? ¿Dónde estoy yo? Dios mío, estoy perdiendo la batalla. David tocó fondo y no hay una voz, hermano, no hay una voz que se escuche más directa de la tierra al cielo que cuando uno está en esa angustia, en aflicción. Porque hay una promesa del Salmo 34:18, cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estando en el fondo, David estando en el fondo de su angustia, en el fondo de su situación, dice la Biblia que él viene y se fortalece, se acuerda que la fortaleza de él ya no es el rey de los filisteos, ya no es el país de Filistea, se acuerda que anteriormente siempre que él se sentía perseguido y atrapado, se fortalecía en Dios y Dios le daba la victoria y Dios le daba el poder y Dios lo levantaba. Él empieza a acordarse que en esas situaciones de angustia es donde él debe refugiarse otra vez, reclinar como Juan. Juan reclinaba la cabeza y la ponía en el pecho del maestro y escuchaba el corazón del maestro. A su nombre. Eso fue lo que hizo Jacob cuando estaba angustiado, cuando iba corriendo. Puso la cabeza sobre la roca y esa roca que estaba allá en ese desierto era Cristo. Y por eso Dios se agradó de Jacob y le llamó, le reveló el propósito patriarcal, porque él puso la cabeza en Cristo. Tal vez usted esté poniendo la cabeza en el problema. Si usted pone la cabeza en el problema, usted no va a ver la luz en el camino. Si usted pone la cabeza en el problema, tal vez sea en la situación económica, tal vez sea en la aflicción por la familia, la aflicción por los hijos, tal vez sea por la enfermedad, tal vez sea por el temor al futuro, tal vez sea la ansiedad de lo que vaya a pasar este año. Y si usted sigue poniendo la cabeza en eso, usted lo que va a ver es oscuridad a su alrededor. Pero si usted pone hoy su cabeza en Cristo, ¿cuántos quieren poner la cabeza en Cristo? Juan el apóstol ponía la cabeza en el pecho del amado y escuchaba el latir de su corazón, escuchaba el palpitar de su misericordia. David pone la cabeza en esta situación, pone la cabeza en Dios, en el fondo de la angustia, David, porque dice la Biblia que se angustió mucho. Mira el versículo 6 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David?
Se fortaleció en Jehová. Oiga esto, hermano. Leamos el versículo 8. David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dios le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Alabado sea Dios por eso, hermano. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita. Me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los Cereteos y de Judá, y al Negueb de Caled, y pusimos fuego en Siglat. Y dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Versículo 16, lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Oiga esto: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Amén. Oiga, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y del ganado mayor, trayendo todo delante, decían: este es el botín de David. Después de que David se fortalece en Dios, Dios le dice: lo vas a recuperar, pero tendrás que levantarte y seguirlo. Tendrás que perseguirlos, porque si tú lo persigues lo vas a alcanzar. Mire, amado hermano, hay cosas que están muy cerca de nosotros, pero hemos dejado de perseguirlas. Hay cosas que están muy cerca, victorias que están muy cerquita de nosotros, pero nos hemos cansado y hemos dejado de seguirlas. Dios pone de su parte, pero a nosotros también nos toca poner dinamismo. Nos toca poner dinamismo, hermano, porque el Salmo 1 nos da una promesa y nos dice que todo lo que el justo haga prosperará. Pero es lo que el justo hace, no es lo que el justo piensa hacer. Nos hemos llenado y nos hemos conformado con buenos pensamientos, con buenos pensados. Si Dios me bendice, yo hago esto. Si Dios me bendice, pago la deuda de la iglesia. Si Dios me bendice, bendigo a los hermanos pobres de la iglesia. Si Dios me diera, y nos llenamos de buenos deseos y de buenos pensamientos. Pero quiero decirle, hermano, que Dios no bendice buenos deseos ni buenos pensamientos. Lo que Dios bendice es la obra que usted comienza. Todo lo que el justo hace, no dice que lo que el justo piensa hacer, sino lo que el justo hace.
la obra que usted inicia, la obra, el trabajo que usted inicia, eso es lo que Dios va a prosperar, lo que Dios va a levantar, lo que Dios va a bendecir. Él le va a dar un desarrollo maravilloso a eso que usted hoy ha empezado. Tal vez usted anhela ir a una convención, pero si no ahorra, ¿cuándo va a ir? Sí. Tal vez hay mucha gente que anhela casarse, pero si no ahorra, pero si no habla. Entonces, tiene que haber, hermano, un equilibrio entre lo que nosotros deseamos y pedimos con lo que estamos haciendo también. A veces contrasta lo que queremos hacer con lo que estamos haciendo, lejos lo uno del otro. Lejos, a veces queremos hacer algo bueno, pero estamos haciendo obras malas. Queremos hacer lo bueno, pero salimos haciendo lo malo. Contrasta. Dios le dice a David, David, persigue tu proyecto, persigue, porque en ese proyecto está tu familia, en ese proyecto están tus príncipes. Se le llevaron los príncipes, ahí tal vez estaba Salomón, el futuro rey, el hombre más sabio que ha pisado este planeta Tierra, tal vez iba ahí cautivo también. El futuro mesiánico, la línea mesiánica iba ahí dentro de esos cautivos. El diablo quiso poner la línea mesiánica, ponerla a la servidumbre como esclavo. Pero Salomón no era para ser un esclavo ni ser un siervo. Salomón era para ser el rey de Israel, el canal de la línea mesiánica. No hay que dejar de pelear y de correr y de perseguir el proyecto que Dios tiene para con nuestra familia, hermano. No importa si usted lo ve cautivo del enemigo. No interesa, no mire cuán cautivo, cuán amarrado lleve el diablo a ese hijo. Mire que es la descendencia suya. Y la Biblia dice, haré tu descendencia poderosa en la tierra. La descendencia del justo será poderosa en la tierra. No mire que es que ese hijo o que esa hija hoy día está hablando mal del evangelio. No mire que esa hija o que ese hijo se embriaga, que ese hijo o que esa persona está haciendo esto, aquello, vistiéndose así o asá, como dice la gente. Mire que hay un proyecto, siga persiguiendo ese proyecto. Lo tiene cautivo el amalecita, que representa a Satanás. El amalecita representa a Satanás que llevó cautiva a la familia. Y hoy día hay un ataque férreo, un ataque sin misericordia para la familia. Un ataque terrible para el hogar, para la familia. Y usted no deje, amado hermano, de orar, de clamar y de defender ese proyecto. Así usted ve a su esposo que está confundido y lejos. Usted no sabe qué está haciendo Dios en el corazón. Usted no sabe qué hay allí. Y desde que usted, hermano, persiga ese proyecto, desde que usted vaya allí y usted le diga, Satanás, hoy estás allí triunfando, pero Cristo ya triunfó sobre ti. No se canse de orar, no se canse de clamar, no se canse de estar allí persiguiendo el proyecto que es de Dios. Persiga lo que se ha perdido. Tal vez dejó de orar con la intensidad que usted lo hacía antes. Tal vez madrugar en la mañana a orar. Porque, hermanos, si hay una oración potente, poderosa para el pueblo de Dios, es la oración de la madrugada. El diablo no quiere que usted se levante a la madrugada a orar. Él persigue. En cada hogar y en cada cristiano, Satanás persigue la oración de la madrugada. Y lo entretiene en la noche. Lo entretiene en la noche para que usted le llegue a la 1 de la mañana, hablando, jugando, viendo televisión, en redes sociales, viendo Facebook, viendo una cosa y otra. Lo entretiene el diablo para que al otro día usted se levante rumbo al trabajo y no le dé espacio en la oración de la madrugada.
Hermano, levántese hoy. Levántase y persiga lo que ha perdido. Persiga lo que un día tenía y hoy día ya usted está desarmado, pero fortalezcase en Dios. Porque Dios tiene la estrategia para que usted vuelva a tener eso que usted un día tuvo. Dios sabe, tiene la sabiduría, tiene la estrategia. Dios le va a dar la capacidad, le va a dar el poder, Dios le va a dar la fuerza. Pero usted decídase a levantarse hoy y a volver otra vez a esa vida de búsqueda, de entrega. Dígnese a estar sobre sus pies en esta noche. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a fortalecernos en nuestro Dios. Fortalécete en Dios en esta noche, amado hermano. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo. Fortalécete en tu Dios. Solo tu Dios te dará la victoria. Solo tu Dios permitirá que recuperes todas aquellas áreas que hemos perdido. Tal vez perdimos alegría. Tal vez has perdido el gozo de la salvación. Tal vez ya no te gozas. Sientes tristeza, sientes vacío, sientes amargura. Mi amado hermano, perder el gozo de la salvación es triste. Pero aquí está el que te lo devuelve. Aquí está el Dios que te devuelve el gozo. Aquí está el Dios que te devuelve la paz. Tal vez has perdido paz. Tal vez estás confundido. Tal vez tienes confusión en tu mente. Confusión en tu corazón. No te dejes confundir. No te dejes confundir, amado hermano. Fortalécete en Dios en esta noche. Fortalécete en Dios, amada hermana. Fortalécete en Dios. Lo que un día el enemigo nos robó será recuperado y vendremos con mucho más todavía. David recuperó las familias, pero la Biblia dice que vino con mucho más de lo que se habían llevado. El botín de otros pueblos, el botín de otras naciones, David lo trajo consigo. Más de lo que David deseaba recuperar fue recuperado. Dios quiere darte más de lo que tú estás anhelando, pero tienes que ser dinámico, tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Esfuérzate, esfuérzate pueblo, esfuérzate iglesia, esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Oh poder de Dios, tú eres el Todopoderoso, digno de gloria, digno de alabanza, digno de exaltación. Dios mío, vuélvanos a ti, nos volveremos. El profeta dijo, vuélvanos a ti, nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Este 2024, pueblo de Dios, es año de volvernos a Él. Es año de despertar. Este 2024 vamos a quitarle al diablo lo que nos ha robado. Vamos a quitarle a Satanás lo que se ha llevado. La fidelidad, el amor, la unción, la entrega, el evangelismo. Todo lo que Él nos ha quitado lo vamos a recuperar. ¡Recupéralo! Vamos a recuperar el gozo, vamos a recuperar la armonía, vamos a recuperar la paz, vamos a recuperar el amor por las almas perdidas, vamos a recuperarlo. Oh, poder de Dios, oh, poder de Dios, aleluya, oh, recupéralo. Oh, solamente pídelo en esta noche, Él está en este lugar. Solamente pídelo, pídelo, pídelo. Recupera la búsqueda, recupera
la búsqueda, la entrega, el amor por tu Dios. Aleluya. Qué bueno. Pelea, persigue tu proyecto de vida. Persigue tu proyecto de vida. Persigue tu proyecto de vida. Oh, persigue tu proyecto de vida en esta noche. Quiero volver, Señor. Quiero volver al clamor. Quiero volver a las lágrimas. Quiero volver al altar. Quiero volver al altar. Quiero volver al altar. Quiero volver al altar, mi Dios. Dile, Señor, quiero volver al altar. Oh, que no me dé vergüenza postrarme. Tal vez el diablo te ha robado la devoción. Ya te da pena llorar. Ya te da pena arrodillarte en el altar. Ya te da pena postrarte, tirarte al piso y llorar. Tal vez te ha robado el enemigo. Tal vez el enemigo te ha robado devoción. Oh, recordemos que había un David que se quitó las ropas reales y empezó a danzar y empezó a cantar y empezó a regocijarse porque el arca venía a Jerusalén. Y la esposa de David lo criticó y la esposa de David comenzó a murmurar porque David estaba cantando, porque David se había quitado las ropas reales. Oh, amado hermano, tal vez la devoción se ha perdido. Tal vez hemos perdido el evangelismo, hemos perdido la búsqueda. Entra en esa búsqueda angustiosa en esta hora. Entra en esa búsqueda angustiosa en esta hora. Entra en esa búsqueda angustiosa en esta hora. Hay que entrar en una búsqueda angustiosa. Si tú no sientes la carga de recuperar lo que perdiste, no lo vas a encontrar. Si usted no siente la carga, si usted no siente el anhelo, no lo va a alcanzar, no lo va a lograr. Pero si en esta noche tienes una búsqueda angustiosa, si te llenas de angustia en esta noche por lo que has perdido, si te llenas de angustia porque antes actuabas diferente, tal vez hoy ya eres irritable, tal vez hoy estás triste. Amado hermana, entra en esta noche a la presencia de Dios y fortalécete. Fortalécete. Allí David reconoció que él estaba débil. Allí David reconoció que había debilidad. David estaba débil porque él vio la necesidad de fortalecerse. Oh, mi hermano, este mundo lo único que ofrece es desaliento.